Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les agradezco que estén con nosotros el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, en el cual vamos a hablar acerca de diferentes cuestiones de impuestos. Precisamente el tema de hoy es pago de impuestos con el uso de plataformas digitales en renta vacacional. Y antes de presentarles a nuestros invitados, principalmente quiero darles un poco de noticias. Estamos ya a unos días, todavía calculo como unos 30 días, 30 y algo de días de la Expo Renta Vacacional. Como saben, se va a hacer en el Centro de Convenciones de Cancún de noviembre 8 a noviembre 11, siendo los días de exposición y conferencia los días 9 y 10 de noviembre. Y este año estamos teniendo alrededor de 65 expositores, vamos a tener muchas conferencias y vamos a darles información muy importante acerca del mercado de la renta vacacional, porque vamos a hablar de lo que se ha hecho en los últimos 5 años, ya que este es el quinto evento, el quinto aniversario de la Expo Renta Vacacional. Les daremos un estatus prácticamente de todo. Entonces, ya pueden encontrar sus boletos en www.exporb.com para este magno evento que junta a todos los profesionales de la renta vacacional, no solamente de México, sino de toda América Latina, y teniendo conferencistas de Estados Unidos, de México, de Canadá, de España, Inglaterra, y varias personas más. Vienen gente de Polonia, de Bulgaria, diferentes países están representados en este evento. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar entonces del pago de impuestos con el uso de plataformas, y para esto les quiero presentar a Leslie Alaváez, ¿correcto? A la vez. Perdón, discúlpame. Leslie, perdón. Leslie Alaváez, que es especialista en temas fiscales para esta empresa que se llama Tax Concierge, que nos van a presentar pues todo lo que de alguna manera necesitamos saber. También quiero comentarles, antes de pasarle los micrófonos a Leslie, que próximamente estaremos colocando en el sitio la información de los permisos que se requieren para poder operar un negocio de renta vacacional en la zona de Quintana Roo y también en la zona de Los Cabos, zona de Nayarit, Puerto Vallarta y Ciudad de México. Empezaremos con el estado de Quintana Roo. Ya estamos en eso, espero próximamente darles la noticia a través de un correo. Si no, también lo pueden estar ustedes monitoreando directamente en el sitio de la APAR, www.apar.org.mx. Muy bien, Leslie, ahora sí, platícanos todo respecto a este tema de pago de impuestos, porque sigue siendo algo que necesitamos constante capacitación para poder no solamente entender, sino que comprender realmente cómo funciona todo este tema, y pues qué mejor que ustedes que se dedican a esto. Entonces, ahora sí, Leslie, si tú gustas exponer, te lo vamos a agradecer. Muchas gracias, Manuel. Pues bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar en el cual abordaremos temas que nos ocupan hoy en día, como lo es el cumplir con el pago de impuestos y al mismo tiempo incrementar nuestros ingresos. Comienzo por hacerles una breve presentación de quiénes somos. En este webinar vamos a estar Edgar Rangel, socio comercial de Tax Concierge, y su servidora María Alavés, especialista en temas fiscales. Únicamente nada más para... Hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos y le doy paso a mi compañera Leslie. Gracias, Edgar. En esta breve presentación de quiénes somos, les comenzaré por dar una breve reseña de quién es Tax Concierge. Tax Concierge forma parte de una firma de fiscalistas y consultores especializados que brindamos servicios de asesoría y diversos servicios tanto a personas de iniciativa privada como de iniciativa de gobierno.
Tax Concierge, desde hace más de 3 años, es experta en temas de ingresos por plataformas digitales y somos hoy en día uno de los proveedores avalados de Airbnb en temas de estrategia fiscal. Esto lo podrán corroborar en la página de Airbnb, en el link que les aparece en pantalla, en la sección de recursos fiscales para no residentes. Por el momento, después de esta breve presentación, damos inicio a lo que es este webinar, que es de lo tradicional a lo digital, cómo cumplir e incrementar mis ingresos cuando uso plataformas tecnológicas. Los temas que abordaremos el día de hoy son los siguientes. Como primer punto, tendremos una breve reseña de antecedentes, seguido de la reforma en plataformas tecnológicas. Tercero, cuáles son las obligaciones fiscales de las plataformas tecnológicas en materia de retención de impuestos y seguido de cómo cumplir e incrementar mis ingresos. Como breve reseña de los antecedentes, las plataformas tecnológicas salen al mercado aproximadamente en el año 2008. En el caso de los hostings, salen al público como una alternativa, con el objetivo de conectar a viajeros en cualquier parte del mundo con personas que deseen poner sus propiedades a disposición de los huéspedes, con dos finalidades. Uno, dar mayor comodidad a estos viajeros, hacerlos sentir como si estuvieran en su casa, y segundo, generarse ingresos extras. En México, este boom se da aproximadamente en el año 2010, que en su momento implica para las personas que no están muy familiarizadas con estos temas, dos desafíos, uno comercial y uno legal. Entre 2019 y 2020, que es el tema que hoy nos ocupa, el gobierno se percata de estos ingresos, los cuales no tenía observados, y comienza su regulación, dando paso a la reforma que todos conocemos en materia fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, que tiene dos ejes esta reforma. El primero de ellos es regular estos ingresos desde el impuesto sobre la renta y el segundo, el impuesto al valor agregado. En esta reforma podemos encontrar dos puntos, como se los mencionaba anteriormente. Uno es la ley del impuesto sobre la renta, en el cual se agrega el capítulo segundo de los ingresos por actividades empresariales y profesionales, en su sección tercera de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y sus similares, y en el caso de la ley del impuesto al valor agregado, en su capítulo tercero bis, de la presentación de servicios digitales por residentes en el extranjero sin establecimiento en México. Para adicionar, nada más lo que quiere decir es la gente que no reside en México, pero tiene propiedades y renta de las propiedades como renta vacacional o short-term rental, necesitan también tener una presencia y declarar los impuestos en México. Entonces, ese es el diferencial. Listo. Gracias. ¿Qué establece esta reforma? Aquí me gustaría hacer dos pequeños paréntesis. El primero de ellos es explicar brevemente qué es el Registro Federal de Contribuyentes en México, por sus siglas RFC. Esta es una clave compuesta de manera alfanumérica que requiere toda persona física o moral en México que realice una actividad económica y por la cual esté obligada a pagar impuestos. El segundo, y creo yo que es un punto muy importante, es que en esta expertise que tenemos en Tax, nos hemos dado cuenta que hay plataformas tecnológicas que aún no tienen muy en claro qué es esta reforma,
cuáles son los pasos a seguir y principalmente cuáles son los porcentajes que tuvieran que estar reteniendo a las personas, en este caso a todos los anfitriones, por el uso de sus plataformas. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales en materia de retención de impuestos de las plataformas tecnológicas? Comenzando por el impuesto sobre la renta, tenemos el siguiente. Cuando los anfitriones no proporcionan a las plataformas tecnológicas su clave de Registro Federal de Contribuyentes, estas aplicaciones tienen la obligación de retener el 20% sobre el total de los ingresos. Esto de conformidad con el párrafo segundo de la fracción cuarta del artículo 113C de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La segunda retención que se tiene que hacer es del 4%, cuando se registra un RFC de persona física. Aquí ya nos encontramos dos diferencias. Uno, el anfitrión no proporciona el RFC, su tasa de retención será del 20%. Si se proporciona un RFC, será del 4%. Ahora, por lo que respecta al impuesto al valor agregado, tenemos lo siguiente. Cuando los anfitriones no proporcionan a las plataformas tecnológicas o todas las aplicaciones que conocemos actualmente en el mercado su RFC, la retención de este impuesto será del 16%, que en México estamos hablando del 100% de este impuesto. Cuando se proporciona el RFC de esta persona física, únicamente las plataformas tendrán la obligación de retener el 8%. Esto de acuerdo con el artículo 18J de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Toda vez que ya tenemos de conocimiento esto, pasaremos al tema de mayor interés, creemos hoy en día, que es cómo cumplir con este pago de impuestos, con estas declaraciones y cómo incrementar mis ingresos. La diferencia radica en informar o no el Registro Federal de Contribuyentes a la plataforma tecnológica. Y en caso de que informemos el RFC, tenemos que tener dos planteamientos. Informamos el RFC de una persona física o bien informamos el RFC de una persona moral. Como se puede observar en las diversas gráficas que más adelante estarán a su disposición en la página de la PAR, y de acuerdo a lo explicado anteriormente, si no informamos a la aplicación, la plataforma tecnológica, nuestro RFC, la retención total de impuestos, tanto de ISR como de IVA, será de un total de un 36%. Ahora bien, si informamos a la plataforma tecnológica nuestro Registro Federal de Contribuyentes como persona física, el porcentaje total de la retención que nos haga esta será únicamente del 12%. En este escenario tendríamos la idea que lo que me llevaría a incrementar mis ingresos sería informar el RFC de una persona física a la aplicación. Sin embargo, debemos de considerar lo siguiente. Las obligaciones que se adquieren al informar el Registro Federal de Contribuyentes como persona física a la plataforma son las siguientes. 1, tengo que hacer mi declaración a la autoridad tributaria en México, conocida, todos lo sabemos, como SAT, de la situación fiscal de mis ingresos. Aquí hay dos opciones que abordaremos de manera muy general. Primera es presentar un pago definitivo, cuando los ingresos, así está estipulado en la ley, no rebasen los 300,000 pesos anuales aproximadamente. La segunda es hacer una declaración provisional. Esta se escucha más sencilla, pero tenemos que tener en consideración ciertos puntos. La declaración definitiva únicamente tengo que tener ingresos
por plataformas tecnológicas y no puedo hacer deducible ningún concepto. En cambio, en la provisional sí puedo meter algunos conceptos como gastos deducibles, y aquí me da la opción que si yo como persona física tengo otros ingresos, llamémoslo así, recibo un sueldo y salario de otra persona, presto servicios en otra empresa, puedo hacer y optar por este tipo de declaraciones. ¿Qué otra obligación tengo al tener el RFC de persona física? Tengo que tener un domicilio fiscal bien establecido, tengo que tener mi contabilidad siempre a la mano para que en el caso de que cualquier autoridad que me requiera lo pueda exhibir en ese momento. ¿Cómo deducir gastos? Es un tema que todos siempre nos topamos con pared, porque nos han dicho, el primo del amigo, que casi todos los gastos son deducibles. No, hay conceptos que sí los puedo meter dentro de la sección de deducibles en mi declaración. Sin embargo, siempre contamos con que los gastos deducibles pueden tener ciertas limitantes, es decir, no puedo hacer deducible un gasto siempre al 100%. Sí tenemos que tener mucho cuidado con esto, de la mano que venía mencionando en el tema anterior, porque si yo opto por hacer mi declaración definitiva, yo no puedo hacer deducible ningún gasto. No puedo recibir otros ingresos por otros conceptos y mis ingresos nunca tienen que rebasar los 300,000 pesos anuales, más o menos unos 25,000 pesos al mes. Entonces, en el tema de deducciones, siempre hay que tener mucho cuidado con todos los conceptos que queremos hacer deducibles y las cantidades que tengan estas deducciones. Ok. Regresando un poco con la opción de qué registro federal de contribuyentes informa la plataforma, tenemos la opción de hacer el uso de un RFC de una persona moral, como lo es el servicio que ofrece Tax Concierge. Sabemos que hoy en día el hablar de un servicio de hostings es complejo, ya que debemos estar atentos en tener en óptimas condiciones nuestras propiedades, estar al pendiente de cualquier requerimiento que nos salgan los huéspedes, estar atentos de contratar diversos servicios que hoy en día tenemos a la mano para que me hagan incrementar mi número de rentas en estas plataformas, y de estar atentos a cualquier tema que implique tener en óptimas condiciones nuestra propiedad. Oye, Leslie, sí. Disculpa que te interrumpa. Nada más, tengo unas preguntas aquí y antes de que pases tú a otros temas, claro. para que no nos atoremos en estas preguntas, porque creo que tiene que ver con esto. Dice, en la retención de impuestos mencionan RFC para persona física o sin RFC, pero si es RFC de persona moral, ¿qué porcentaje aplica? Es el tema que vamos a estar abordando en este momento. Ah, ok. Si ustedes informan el RFC de una persona moral, las plataformas no tienen la obligación, por ley, de retener ningún porcentaje de impuestos. Es decir, le trasladan estos impuestos a la persona moral y la persona moral ya es quien se encarga de hacer la presentación y la declaración de impuestos. Bien, adelante. Adelante, qué bueno. Ok. Bueno, como les decía, hoy sabemos que hoy en día el servicio de Hablares Hosting es muy complejo, muy complicado. Entonces, estamos en Tax Concierge proporcionando el servicio de que te olvides de todos estos trámites engorrosos y complejos relacionados con el pago de impuestos en México. Al informar a la plataforma tecnológica el RFC de una persona moral, es decir, de una empresa,
la plataforma no retendrá ningún porcentaje de impuesto sobre la renta y trasladará a la morad el impuesto al valor agregado, por lo que con ello, al contratar este tipo de servicios, como lo que es el que ofrece Tax Concierge, una empresa especializada en temas de estrategia y análisis financiera, incrementamos tus ingresos. Lo que hoy recomendamos en día es que si vas a optar con base en las necesidades que actualmente tienen los anfitriones por una estrategia fiscal, en el mercado existen numerosas propuestas y es fundamental que cada anfitrión elija una estrategia que no se ponga en riesgo frente a las autoridades, ya que podrás encontrarte en un futuro con dificultades, como lo es que la autoridad fiscal tiene la facultad de solicitar a las plataformas tecnológicas información sobre los contribuyentes que tienen este tipo de ingresos. Ahora, también ya tienen la opción desde hace algunos años en que pueden comparar los ingresos bancarios contra los ingresos que uno le da a informar al SAT. Ahora, en el 90% de los casos aproximadamente en los que las personas no cuentan con un asesoramiento adecuado, enfrentan auditorías que resultan contraproducentes con las estrategias fiscales que en su momento aparentemente les hicieron tener un ahorro y se encuentran en total imposibilidad de defenderse adecuadamente contra la autoridad. Como lo hemos visto en esta presentación, en Tax Concierge hemos estudiado y analizado minuciosamente todos estos temas de impuestos a partir de esta reforma que les mencionaba yo al principio en el año 2020. Hemos llegado a la implementación de soluciones sencillas, accesibles y seguras que a la distancia maximizan la rentabilidad de los hospedajes de acuerdo a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Muy bien. Oye, les di una pregunta. Claro. Mira, y sobre todo tiene que ver esto con lo que estás comentando y lo que estaba pasando recientemente, sobre todo en Quintana Roo. En Quintana Roo inclusive ha habido recientemente, han cerrado establecimientos, bueno, propiedades, porque las autoridades están pidiendo licencias de funcionamiento y eso, que es algo que vamos a aclarar también para la gente, ¿no? Esto tiene que ver específicamente con los impuestos, ¿no? Pero la aclaración que quería hacer es, porque tengo una pregunta aquí que dice, Airbnb está reteniendo actualmente el impuesto sobre el impuesto hotelero. Y es correcto, o sea, Airbnb lo está reteniendo. Pero, Leslie, aquí tenemos un pequeño problema. ¿Cómo podemos nosotros obtener algún tipo de comprobante de este impuesto hotelero? Porque mucho va a ser que de alguna manera se está pagando esto a nombre de nosotros, pero no tenemos ningún comprobante. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Sabes algo? ¿Cómo lo está manejando Airbnb? ¿O qué se puede hacer? Y en este caso ya se está viendo la manera haciendo a nombre de nosotros, más que con un CFDI. ¿Qué es esto? Que la plataforma tecnológica tendrá que estar expidiendo este CFDI a las diversas personas de las cuales esté pagando este impuesto para que el día de mañana nosotros tengamos este respaldo. Entonces, es muy importante que siempre pidamos este CFDI, que es el comprobante que ampara que en su momento estuvimos presentando este impuesto y que quizás alguien más a nombre nuestro pagó el mismo. Ok, Manuel, pero en sí ahorita no tenemos ningún comprobante de parte de Airbnb, ¿es correcto? A ver, sí. ¿Puedo responder esa pregunta? Sí, Airbnb en realidad, hola a todos otra vez, Airbnb te manda una factura por cada hospedaje que te da y viene desglosado dentro de esta factura que está al nombre o al RFC que tú registraste, viene mencionado este impuesto hotelero. Sí es un comprobante como tal,
pero por parte de Airbnb hacia nosotros. No sé si Así es. si se Ok, traslada. es correcto. Digo, eso nos ayuda muchísimo porque al final del día es algo que tenemos que tener precisamente para poder corroborar de que se está haciendo ese pago, ¿no? Y luego otra persona nos pone aquí, Alberto Ramírez nos pone, en Quintana Roo tenemos una gran cantidad de dueños extranjeros que tienen fideicomiso y W9 o W8, que son unas formas que se utilizan en Estados Unidos. Pero algunos impuestos, como el impuesto sobre TEL y el IVA, el predial, sí se pagan de manera local. ¿Cuál es la estrategia que usa Tax Concierge? Adelante. En este caso hay que analizar el caso específico de cada persona. Sé que puede sonar de una manera muy general el hablar de cada extranjero. Sin embargo, desde nuestra experiencia y con los clientes que hemos tenido residentes en otros países, no hay cómo analizar la situación específica. Me voy a aventurar a dar una respuesta. En este caso tenemos que checar primero el tratado de tributación que le aplique a cada extranjero en cada país, donde su obligación principal es el pago de impuestos. Segundo, nosotros estamos recibiendo estos impuestos al estar proporcionando parte de nuestros servicios, como les mencionaba al principio, y le estamos emitiendo el comprobante correspondiente de ese pago de impuestos que estamos presentando hoy en día en México respecto a cada extranjero. Pero, repito, no hay cómo analizar. Sí los invitaría a que se acercaran a nosotros para que podamos responder en cada caso específico la estrategia a seguir. Ok, oye, y otra pregunta que me ponen aquí, dice, Airbnb retiene el impuesto sobre el impuesto hotelero y lo entera directamente, y yo como persona moral no me llega ni lo entero. Es importante aclarar que, o sea, si uno hace una venta directa, tiene que retener ese impuesto y tiene que enterarlo. Eso es sumamente importante, ¿no? Así Y es. la otra es de que adquirir precisamente estas facturas en donde viene el pago que se hizo a través de Airbnb. ¿Esto en la plataforma se puede descargar o existe algún lugar en donde pueda yo tener acceso a estas facturas donde viene el desglose del impuesto sobre el hotelero? Sí, en cada perfil, si lo podemos llamar así, en cada perfil viene la parte donde se puede descargar, como bien lo decía Edgar, los desgloses que nos hacen de cada hospedaje, de cada propiedad, o bien en el apartado del perfil existe una sección donde se pueden ir descargando todos estos comprobantes. Adicional, para complementar lo que dice Leslie, el correo que está registrado dentro de la plataforma de Airbnb también al corte de cada mes te llega esta factura y viene bajo el título de Factorify de Airbnb y ya viene y ahí traes tu PDF de todo el comprobante que te está llegando. Entonces, es correcto, sí. Pero esa parte es solamente para las comisiones. Lo que es la parte del impuesto sobre hotelero va directamente en el perfil y es importante que lo busquen porque Airbnb no te lo va a mandar a tu correo, ¿no? Entonces, eso también es importante saberlo. Ahora, para complementar un poquito más la respuesta es, en el caso de una reservación directa, sí o sí lo necesitas reflejar tú, porque ya no estás pasando a través de plataforma y tú eres la persona que lo tiene que declarar porque de manera puntual estás dando hospedaje y no estás haciendo una renta, ¿no? Entonces, ese es el diferencial. Así es, no se está usando la plataforma tecnológica como una tercera persona, si lo podemos ver así, como un intermediario para hacer la renta y el hospedaje de la propiedad. Correcto. Otra pregunta. Estoy en un estado donde Airbnb no le tiene, a ver esto, sí, estoy en otro estado donde Airbnb no tiene el impuesto hotelero y veo que la mayoría de las rentas vacacionales de este estado no están cobrando tal impuesto. ¿Cómo podría llegar a afectarme en un futuro si no me doy de alta con la autoridad local? Aquí tenemos que tener en cuenta que en México no todos los estados pagan impuesto hotelero. Entonces, esa sería la primera. Si uno no está obligado a presentar y a que le retengan este pago de impuestos, la autoridad el día de mañana va a tocar la puerta y nada más se le tiene que comprobar
que la propiedad está en determinado estado y que por ello el impuesto no le es aplicable. Exacto. De acuerdo. De hecho, también es importante mencionar que el impuesto hotelero, o sea, no se retiene, sobre todo o sea, lo retiene en Airbnb, ¿de acuerdo? Y lo paga el huésped. Y ¿cómo se llama? El huésped lo paga, Airbnb lo retiene y se lo da al gobierno. Eso es como funciona. Entonces, es responsabilidad de todos el ver si el estado donde están ustedes operando hay impuesto hotelero. Así es. Claro. A ver, solo para complementar, por eso es importante, porque, a ver, es imposible que nosotros, porque me apunto también como host, sepamos todo lo que tenga que ver con contabilidad. Y aparte estas nuevas reformas que probablemente, y me voy a aventurar a dar un mal comentario, como estén implementadas, no están tan estructuradas ni tampoco se entiende en ambos lados, pues siempre acercarse a un especialista para que te dé este consejo, ¿no? De hacerlo de mejor manera y no terminar después tratando de balancear todos tus números y con un dolor de cabeza. Correcto. Y también quisiera hacer una aclaración importante. El impuesto hotelero, y esto quiero que quede sumamente claro, existe en algunos estados, pero es muy común en diferentes estados de otros países o de otras autonomías, en el caso de España o estados en Estados Unidos, en donde existen este tipo de impuestos. Y impuestos hoteleros, por así llamarlo, recuerden, no es un impuesto que se retenga, es un impuesto que se traslada. Lo paga el huésped y Airbnb lo entrega al gobierno. Si nosotros hacemos una venta directa, igual nosotros lo retenemos y nosotros lo pagamos al gobierno. Nada más quiero que quede sumamente claro eso para que no exista duda, ¿no? Otra pregunta, dice, ¿me podrían, por favor, decir qué nombre lleva la reforma que entró en vigor en 2020? Claro que sí. Dame un segundo. Es un poco largo el nombre. Claro que bueno, sí. A ver, voy a aprovechar este espacio, Manuel, para decirles que, no sé, por alguna razón técnica no se visualizaban las gráficas dentro de la presentación. La presentación va a estar disponible y las gráficas, porque hay muchas gráficas de referencia que venían en la presentación, entonces va a estar disponible en una liga al final de la presentación del webinar se va a compartir como completo. Listo, adelante, Leslie. Sí. Está publicada en la página oficial del Diario Oficial de la Federación. Ahí lo pueden buscar conforme a las fechas y en un momento les doy el nombre completo. A ver. Dame un minutito nada más, ¿ah? Si quieren, a ver, lo que Leslie busca, pues adelante con la siguiente pregunta y esta la ponemos en pausa y le respondemos para no estar en silencio. ¿Les parece? Manuel. Me parece. A ver, tengo otra pregunta aquí, importante. Dice, me he resistido a darme de alta en Hacienda para pagar este impuesto porque al cobrarlo dejaría de ser competitiva con el resto de las rentas de la zona. Bueno, yo te voy a dar mis comentarios, Sandra. Es importante, claramente aquí hay un problema de que quizás no has estructurado bien cómo se compone el costo de tu noche y el precio de tu noche promedio. Es posible que esto esté pasando, pero pues aquí va a ser algo que tú vayas a tener que evaluar, porque si te resistes a pagar los impuestos que se tienen que pagar y luego puedes tener una contingencia fiscal, pues creo que tu negocio se puede caer y te puedes meter en más problemas. No sé qué comentarios puedan hacer ustedes al respecto, Leslie. Sí, yo en este caso, sí, como lo hemos comentado a lo largo de este webinar, el hablar de temas aquí en México es
muy complejo, muy engorroso y principalmente con tasas altas, ¿no? Es por ello que nosotros creemos firmemente en que hay que cumplir con todos estos impuestos, pero que no hay que dejar de lado el que mis ingresos sigan incrementándose, porque también nos encontramos con que mis ingresos bajan cada vez que yo pago impuestos. Por eso es que, como en el ejemplo y la pregunta que nos están haciendo, se resisten aún a la idea de darse de alta en Hacienda. Los invitamos para que se acerquen a Tax y les podamos dar esta solución, porque como repito, para que se olviden de todo esto y de que ustedes estén enfocados como anfitriones en elevar sus propiedades y en que tengan un mayor número de rentas, nosotros de este lado nos encargamos de esa parte de impuestos. Ok, nada más para complementar también lo que Leslie acaba de dar, es importante, por ejemplo, aunque tú no te des de alta, pero si pasas a través de una plataforma, dígase Booking, dígase Airbnb, y pues, ellos reconocen que no estás dado de alta fiscalmente, te van a retener muchísimo impuesto. Entonces, en realidad, hay un beneficio en que cambies esta entidad fiscal, porque si te das de alta, que una de las leyes es darte de alta como ingresos en plataformas tecnológicas, te van a retener menos impuestos, te van a retener, pero te van a retener menos impuestos y tú tendrás que hacer tu declaración, que es parte de lo que también viene en la presentación. O bien, pues hay otra manera, hay muchas maneras fiscalmente. Acércate a alguien en donde puedes hacer dos cosas, que de frente a Hacienda estés de la manera correcta y no te esté quitando tanto impuesto, y también de la manera en que tus gastos puedan apoyarte para que eso mismo sea deducible, ¿no? Que ahí ya es una pregunta mucho más, una respuesta mucho más amplia en que sí, y hay una estrategia para esto, pero sí es importante saber que si tú no lo haces, te están quitando mucho más impuestos, ¿no? Es porque las plataformas lo deben de hacer y ellos deben declarar por ti. Entonces, sí es algo que te podría beneficiar, ¿no? Más allá de resistirte, te puede beneficiar de una gran manera. Sandra. Así es. La siguiente pregunta dice, al ser persona física, yo debo elaborar el CFDI. En cuanto al impuesto sobre hospedaje, me queda la duda de si se debe enterarse al SAT-Q en su página. Estoy en Quintana Roo, o lo entera Airbnb. Es correcto. El impuesto sobre hospedaje, nuevamente, el impuesto sobre hospedaje, si trabajas con Airbnb, Airbnb lo entera y lo paga. Sin embargo, si tú haces una reserva de manera directa, esto quiere decir sin ninguna plataforma, entonces tú lo tienes que enterar y lo tienes que pagar. Así es. VRBO, la siguiente pregunta. VRBO y Booking no lo retienen ni lo enteran. Yo como persona moral sí lo debo retener y enterar, ¿correcto? Es correcto. Aquí, bueno, no sé si estén ustedes enterados con el tema de VRBO y Booking. En el caso de VRBO y Booking depende, porque ya de manera y de experiencia personal te lo puedo decir. Yo estoy con algunas propiedades dadas de alta en Booking y sí lo declaran. O sea, sí es exactamente el mismo modelo de negocio que hace Airbnb y las demás marcas, o por no mencionar todas, copian lo mismo, porque la ley aplica para todos. Y al tú tener dentro de México esta propiedad, pues vas a tener que pagar impuestos. Y si quieres operar como marca, como una plataforma tercero y estar bien también con el país en donde estás, lo tienes que declarar, ¿no? Entonces, en mi caso personal, en mi experiencia, yo, en el resumen que me llega por parte de Booking, sí lo declara. Tengo entendido que en el caso de Booking hay opciones de cómo configuras, y dependiendo de cómo estés configurado tú dentro de Booking, es de que, ¿cómo se llama? Lo declaran, porque hay una parte que lo trasladan al Property Manager y el Property Manager lo tiene que enterar directamente. Entonces, eso sí, les recomiendo que lo vean directamente con VRBO y con Booking, ¿de acuerdo? Es cuestión más de configuración que de declaración. Exacto. ¿Cómo? Es cuestión más de configuración que de declaración. Así es, y sobre todo, digo, que lo entiendan, o sea, que hablen y que pregunten y que se aseguren que están entendiendo lo que les está diciendo VRBO y Booking, porque sí tienen ellos parámetros muy diferentes a lo que maneja Airbnb, ¿no?
Luego dice otra persona, aquí tengo, ¿qué pasa con los canales donde se hace la reserva a través de la misma, pero nosotros como property managers somos los que cobramos al huésped? A ver, esa como que... A ver, ¿qué pasa con los canales donde se hace la reserva a través, creo que se hace la reserva a través de la misma, pero nosotros como property managers somos los que cobramos al huésped? ¿Cuál es? ¿De dónde viene esa pregunta? O sea, si tú haces, quiero entender que esto es como una venta directa, ¿no? O sea, donde tú estás haciendo una reserva directa. No necesariamente. Para ser puntual, Booking tiene una opción en que ellos te llevan la reserva y tú lo cobras. Hay una opción también en Booking en donde ellos cobren y nada más te depositen, que ahí es donde declaran. O sea, hay esta dualidad. Si tú llegas a una plataforma, no sé, como hoteles.com y reservas y aparece tu propiedad, y tienes la opción de tú como huésped de decir pago en la propiedad, ¿ok? Pero estás registrado a través de la plataforma. Ahí, pues básicamente como tú estás cobrando, en el caso personal de Edgar Rangel, yo no me voy por eso porque pongo en riesgo de que lleguen o no lleguen, hay no show y Booking si va, o la plataforma me va a cobrar una comisión. Yo prefiero que cobre la plataforma, que me quite los impuestos, que también haga el antifraude por su lado y que me lleguen los recursos sanos, ¿no? Porque si cancelan o si no llegan, voy a tener los recursos. Es una manera de asegurarlo. Pero sí hay esta opción de que lleguen al destino y paguen en destino. Entonces, en mi caso yo lo hago así. Desconozco cómo funciona cuando pagan en destino a través de una plataforma porque nunca lo he llevado a cabo. Ok. Luego dice, cuando un propietario tiene como situación fiscal salarios y sueldos, esto implica que el propietario tiene que actualizar los ingresos por plataformas digitales y ustedes lo apoyan. Sí. Así es. En este caso, sí hay que tener mucho cuidado con lo que hoy en día tenemos dado de alta ante el SAT, es decir, estas situaciones o el régimen con el cual se está dado de alta. Si la persona hace unos años únicamente tenía ingresos por sueldos y salarios, pero hoy en día tiene ingresos por plataformas, tiene que hacer este cambio. Perfecto. Otra pregunta dice, si soy nacional pero radico en el extranjero, ¿cómo se me considera? ¿Local o extranjero? Mi INE tiene mi domicilio en el extranjero. Bueno, creo, no sé, pero me imagino que dependiendo de cómo te diste de alta, como extranjero probablemente te pidan pasaporte, no tienes que ser ciudadano o residencia legal en el país en el que estés. Y si no, me imagino que vas a actuar como nacional, ¿no? Leslie, ¿o tú qué opinas? Así es, y principalmente, ¿de dónde obtiene, en qué país obtiene sus ingresos? Es de ahí de donde va a venir el tratamiento específico para la autoridad tributaria. ¿De dónde es que vienen los ingresos? ¿En el país, en el extranjero donde actualmente radica o bien de aquí de México? Muy bien. Luego dice, si Airbnb retiene y paga el impuesto hotelero, ¿necesito declararlo a la autoridad local? Bueno, ya lo hablamos. Dependiendo del estado, y sí lo tienes que, si es una venta directa, lo tienes que enterar tú. Si lo es a través de Airbnb, ellos lo pagan. En el estado de Quintana Roo y en cada uno de los estados tiene sus salvedades, ¿no? Así Luego es. otra dice, ya tenemos varias empresas que ofrecen a su persona moral, pero no tener retenciones de IVA e ISR. Pregunta, ¿cuáles son las ventajas competitivas de Task Concierge, por ejemplo? ¿Qué comisión cobran y sobre qué base el ahorro de impuesto o el ingreso total? Perdonen, es que estoy leyendo tal cual como me lo ponen y estoy tratando de hacer sentido. Entonces, primero, no sé si nos pueden decir cuál es la ventaja competitiva de Tax Concierge. Y principalmente, y la que siempre ponderamos, es que ya somos especialistas en el mercado. En plataformas tecnológicas tenemos aproximadamente 3, 4 años en el mercado,
pero nos respaldan más de 20 años de experiencia como estrategas fiscales. Esta es nuestra mayor ventaja competitiva. No hacemos propuestas y estrategias que le hagan tener hoy en día a los anfitriones un falso ahorro y que el día de mañana se va a trasladar en que tengan una contingencia a la autoridad. Siempre y con cada cliente lo que buscamos es darle un servicio especializado. ¿Qué es esto? Se acercan a nosotros, nosotros analizamos las situaciones en las cuales se encuentran cada uno y les diseñamos su propia estrategia. ¿Con qué? Okay. Dime algo, Leslie, ¿nos vas a cobrar la primera consulta o es totalmente gratis? Gratis. Ok, pero eso es lo que queríamos escuchar. Ok, a ver, dice, regreso en el tema de extranjeros. La par, ¿eh? ¿Perdón? Solo porque vienen de la par. Eso. Bueno, dice, regreso con el tema de extranjeros. ¿Qué es lo más recomendable como host hacer en este caso? Que el propietario se haga cargo por su cuenta, y por lo que entiendo, este tema de impuesto va de la mano con la famosa cédula o licencia del RETURC, ¿es correcto? Híjole, no, o sea, está complejo esto, contestar. No. Me voy a aventurar otro poquito. Con el tema de los extranjeros, aquí en México tenemos, ¿cómo decirlo? Un tema difícil, porque uno, para sacar y tramitar el RFC de una persona extranjera, pese a que sí se encuentra establecido en la ley, es muy difícil. ¿Por qué? Por el propio desconocimiento de la autoridad tributaria. Tú vas, tramitas con todo lo que te pone la ley como requisito y no saben cómo hacerlo hoy en día. Seguido de ese paso es que el extranjero tiene que tener un domicilio establecido aquí, tiene que llevar a cabo la contratación de especialistas que le lleven su contabilidad y ver el tema de impuestos en su país de origen, donde tiene la obligación primaria de presentar impuestos. Como repito, y ya ven, se sigue volviendo un tema muy engorroso. Tener que pagar impuestos, un ejemplo, en Estados Unidos y tener que pagar impuestos en México y de repente ya me hice de otra propiedad en España y entonces también tengo que tener impuestos allá. O sea, es un tema muy complejo con los extranjeros y parte del servicio de tax es ayudarlos a que se olviden de este tema, pero que cumplan como lo marca las leyes tributarias en México. Claro. Solo para complementar el comentario de Leslie. Es que tenemos poco y tenemos un chorro de preguntas, caray. Eso es muy bueno, venga. A ver, dice, si una propiedad de renta vacacional en Quintana Roo está con un fideicomiso a nombre de 3 extranjeros no residentes, ¿los 3 deben de tener RFC o solo uno? Tendríamos que analizar la situación específica del fideicomiso, de ver cuál es la situación de cada extranjero y, repito, ver cómo está su situación tributaria en el país de origen. Según yo, no me hagan mucho caso, pero quiero pensar que el fideicomiso es el que tiene el RFC y debe de ser ellos quienes estén dados de alta. Y los fondos llegan al fideicomiso y me imagino que debe de ser así, ¿no? No veo por qué, no sé, o sea, digo, no me haga mucho caso, pero creo que va por ahí, ¿eh? No veo, si fuera una propiedad, no veo por qué tuvieran los 3 socios tener un RFC, los 3 socios extranjeros. Hay que ver cómo está constituido el fideicomiso. Por eso sí les reitero que sí son casos muy específicos y especiales en los cuales dar una respuesta general. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahí, a lo mejor, ahí, Antonio, te recomiendo que veas ahí también, lo cheques, no solamente con el contador, pero tienes que llevar los papeles del fideicomiso y ver esa parte, ¿no? Porque sí, a lo mejor no es necesario que los 3 estén dados de alta. Luego, mi persona moral forzosa, dice, soy persona moral, forzosamente debo de tener plataforma digital. Es que plataforma digital es como estás dado de alta, ¿es correcto? Así es. Una persona moral, si presta servicios, llámese servicios muy similares a Airbnb,
a Uber, no sé, a estos servicios que trasladan alimentos, sí se tiene que tener este régimen. Pero si esta es una persona moral que tiene propiedades, ahí cambia y ahí es distinto el tratamiento fiscal. Entonces también nuevamente para que se acerquen a Tax Concierge para que les digan exactamente en qué situación están, ¿no? Dice, de hecho Airbnb ya retiene el impuesto únicamente, ahora te retiene el pago completo hasta que subas tu RFC, y luego te libera el pago menos tus retenciones, después de regularizar las retenciones con base en tu perfil fiscal. Bueno, este es un comentario de Sebastián. Perdón aquí que te interrumpa, ya tengo, sí, para no dejarlo al aire, ya tengo el nombre de la reforma, está publicada en la página del Diario Oficial de la Federación, viene un pequeño calendario, ahí le pueden poner 9 de diciembre del 2019, y la reforma está bajo este título: decreto por el que se reforma y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación. Perfecto. Gracias. Luego dice, a ver, espérenme. En Tulum, el SAT-Q está colocando, me imagino, está colocando sellos de clausura a varias propiedades. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que no tienen la licencia de funcionamiento que se saca con el SAT-Q y no están registrados con o seguramente no tienen su buzón tributario, y principalmente eso, y que los están detectando porque no están dados de alta con el SAT-Q. Esa es la razón. Luego pone, VRBO así lo hace. No sé exactamente a qué se refiere. Dice, buenos días, soy de Colombia y vivo en Colombia. Si compro un apartamento en México para rentas cortas, ¿debo de tributar en ambos países? No sé si aquí, Leslie, ¿hay doble tributación entre Colombia y México? Según yo no, ¿verdad? Ningún país tiene doble tributación, ¿no? Lo tiene Estados Unidos. En el caso de Colombia habría que checarlo. Sin embargo, de entrada ella tendría que estar regulada al tener una propiedad aquí, contrata los servicios de tax y ya cambia un poco la situación, si es que ella tiene la visión de comprarse una propiedad aquí en México. Correcto. Ahí sí, Luz Helena, te recomiendo que verifiques si hay algún tipo de convenio entre México y Colombia en cuanto a doble tributación. México lo tiene con Estados Unidos. Esto quiere decir que si yo pago impuestos en México, en teoría no los debo de pagar allá y viceversa. Entonces, ese es el contexto y te invito a que hagas esa búsqueda, porque si existe ese convenio te va a ayudar. Hola, soy persona física asalariada, pero a la par tengo mi Airbnb. ¿Qué modalidad o actividad me recomiendan para poder declarar y deducir impuestos? Primero, tiene que optar por una declaración provisional. Ahí ya no podría hacer uso de su declaración definitiva. Y segunda se tendría que dar de alta con el régimen de ingresos por uso de plataformas tecnológicas. Ok. ¿Airbnb puede depositar en cuentas de México en dólares o solo deposita en pesos? En pesos. En pesos, es correcto. Yo también creo que hasta donde tengo entendido, solamente pesos. Lo que yo entiendo es que todos los estados del país cobran un impuesto hotelero en diferentes porcentajes. Airbnb lo traslada directo en algunos estados, pero no en todos. En el resto de los estados que no lo hace Airbnb, tenemos que hacerlo nosotros con la autoridad de Hacienda local, pero realmente Hacienda a nivel local tiene la capacidad de identificar si una propiedad está pagando impuesto hotelero o no. Repito, no todos los estados de la República tienen el impuesto hotelero. Si Airbnb lo está cobrando, Airbnb tiene la obligación de estar presentando ante Hacienda este pago de impuestos. Y tercero, efectivamente, la autoridad local
puede corroborar por este enlace y esta unión que ya tienen todas las autoridades administrativas y fiscales en México, si esa propiedad está pagando ese impuesto o no lo está pagando. Es correcto. Como persona moral, ¿qué obligación fiscal tengo que dar de alta en el SAT? Depende de la actividad, el objeto bajo el cual esté constituido esta persona moral, el tipo de sociedad que sea y las actividades que esté desarrollando y por la cual esté obteniendo ingresos. Ok, dice, digamos que yo tengo mi propia web y contrato a Stripe como pasarela de pagos y me llega a mí esa reserva directa. Ahí es que pasa con el impuesto hotelero. Es lo que comentábamos, que esta es una venta directa, es una reserva directa que tú estás haciendo. Y si estás en un estado en donde se tiene que pagar el impuesto hotelero, tú lo tienes que trasladar, tienes que hacer ese pago al gobierno, ¿correcto? Así es. Luego, yo prefiero que me adjudiquen los impuestos, ya que me encuentro dado de alta en el régimen simplificado de confianza y se podría decir que reportamos menos cantidad. Ok. Aquí otra pregunta dice, ¿se puede configurar Airbnb, VRBO para que no retenga el impuesto hotelero? Las dos plataformas retienen el 4% sobre la base de la renta en Baja California Sur, pero hay opciones para reducirlo, por lo cual no podemos optar debido a que nos retiene directamente. No sé. No, a ver, vuelvo a leerla. ¿Se puede configurar Airbnb y VRBO para que no retenga el impuesto sobre hotelero? Hay que hacer no lo sé porque, bueno, de lo que yo sé es que, honestamente, no sé si puedes contestar esa pregunta. No creo que, o sea, según tengo entendido, si no hay un convenio entre Airbnb y el Estado, pues tú lo vas a tener que pagar porque te lo van a dar a ti, ¿no? Sí, hay que tener en consideración y una importante aclaración que los impuestos establecidos en ley son los impuestos que nos retienen las plataformas. Es decir, hay opciones, como lo que les mencionaba al principio, de informar o no informar a la plataforma nuestro RFC, pero ya están los porcentajes establecidos en cada supuesto. Entonces, sí habría que checar en este caso específico bien a qué se refiere con disminuir y entregar. Y otra, recordemos, si hacemos el uso de rentas ocasionales a través de una plataforma, es la plataforma la obligada a retener y presentar este impuesto ante la autoridad. Pero si lo hacemos de manera directa, es el propietario o quien esté expidiendo esta factura el obligado a presentar, este impuesto ante la autoridad. Perfecto. Y nos queda la última pregunta, faltando 2 minutos para que esto termine. Por eso, vaya, nos fuimos rapidísimo, pero es que había, o sea, 40 y tantas preguntas, ¿no? Bueno, entonces, esa es la última pregunta. Dice, entiendo que cada propietario debe de tramitar su licencia de funcionamiento y yo como co-host debo de tener una licencia de funcionamiento. Sí. Habría, repito nuevamente, hay que analizar cada caso en específico, pero en este caso habría que cotejar la información que estén presentando y ver en qué casos sí tendría que tramitar este co-hosting la licencia o en qué casos no. ¿Puedo agregar un poquito a eso? Y es, la propiedad es la que va a pagar ese impuesto. Si el que se dé de alta con la propiedad, por supuesto, tiene que sacar su licencia y es la licencia de la propiedad. Si yo estoy haciendo un co-host, solamente soy un responsable para otras funciones, pero la propiedad es la que está declarando. O sea, yo como persona, como co-hosting, no debería porque ya la propiedad estaría. Pero aquí un co-host solo es una persona versus una propiedad. No sé si te haga sentido lo que... Perfecto. Pues, pues prácticamente esto es todo lo que tenemos, todas las preguntas. Está faltando 1 minuto para que termine el webinar. Y pues bueno, Leslie, Edgar, les agradezco muchísimo su participación. Leslie, ¿vas a estar en la Exporrenta Vacacional precisamente? Ahí vamos a estar presentes. Ok.
Perfecto. Entonces ahí te podemos bombardear con más preguntas, ¿no? Claro que sí, y si no, con gusto, aquí está nuestro link de la página de internet, el correo donde nos pueden contactar y respondemos todas las preguntas que tengan al respecto. Muy bien, Leslie. Perfecto. Pues nuevamente, gracias Edgar, gracias Leslie. Les agradezco a todos que participaron el día de hoy y pues bueno, nos vemos en el próximo webinar y próximamente en la Exporrenta Vacacional, noviembre 9 y 10 en el Cancún Center. Tendremos más de 40 conferencias y muchas sorpresas en este 5º aniversario. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, gusto saludarlos. Hasta luego. Hasta luego.